noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a una noche más. Bienvenidos a 5 noches. La de día jueves, la que en la mesa de ocio y cultura tendrá temas importantísimos. Y aquí en nuestro living vamos a estar hablando nuevamente sobre vivir en soledad. ¿La soledad afecta a la salud de las personas? Vamos a hablar de eso. Tenemos a un psicólogo y tenemos también a una médica, como siempre, con nuestros panelistas. Arrancamos como cada noche con los adelantos, con los anticipos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 noches. Hablamos de jóvenes y adultos que viven solos. ¿Cómo influye esto en la salud? En 5 noches Ocio y Cultura nos visita el artista conceptual Roberto Jacobi, anticipando su muestra en Córdoba. Además, todo sobre el aula abierta Ibermedia. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. A partir de ahora todos invitados a sumarse aquí a nuestro living, sumarse a la charla, sumarse al debate y sumarse a este tema que veníamos hablando desde la semana pasada. Hablamos de vivir solos, de la soledad, qué afecta más, si vivir solo o estar solo. Y ahí se empieza a plantear también el debate entre los que viven solos y dicen, para mí es lo mejor que me puede pasar, y aquellos que dicen, bueno, pero una cosa es vivir solo y otra cosa es estar solo. Sobre todo eso empezaremos a hablar ahora en este momento. ¿Cómo le va a la doctora Juana Pressman? Buenas noches, bienvenida. Gracias, me va muy bien. Bueno, gracias por venir nuevamente aquí con nosotros. Bueno. Y el licenciado Jorge Cáceres nuevamente con nosotros también. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Chelo Meloni, ¿cómo anda? Cayo, ¿cómo anda? ¿No me extrañó? Sí, hacía varios jueves que no lo tenía. Qué lindo saber que es mutuo. Oh, Sépalo, siempre, no lo extraña. Es más, lo veo un poquito con barba un poquito más grande, más larga, puede ser más crecida. Más grande, pero porque es tupida la suya. Pero bien, es para eso nomás. Excelente. Yo quería eso nomás. ¿Cómo le va, Ivana Fraita? Buenas noches. Bien, buenas noches. Pensaba que el jueves pasado había que elegir entre la selección y el programa. Claro. ¿Y Cayo eligió por quién? Por la selección. Por la selección, creo que todos Pero eligieron. hicimos Una amargura total, pero bueno. Hicimos el programa a partir de las 21:30, apenas terminó el partido de la selección, arrancamos con la mesa. Vamos a ver qué decían los especialistas e invitados la semana pasada cuando empezábamos a plantear este tema. Hablamos de la soledad. ¿Cómo afecta a una persona el vivir solo o el vivir en soledad? Mira. Esto pasó en 5 noches. Me parece que habría que diferenciar lo que es una soledad por elección, ¿sí? O como parte de una determinada etapa de la vida, de lo que es una soledad impuesta o una dificultad para poder establecer lazos con los otros, ¿no? Me parece que ahí es donde ya empieza a ser algo problemático, ¿no? Digamos, cuando es un estado que la persona no elige. Nuestros especialistas, como siempre, opinando y poniendo un poco del tema en cuestión. Ahora, hay una estadística que la remarcamos en aquel momento y habla de que el 80% de los antidepresivos son comprados o son adquiridos por personas que viven sola. Y es una estadística, obviamente, números que marcan o no, de alguna manera, algo. En este caso, lo que decimos, el 80% de las personas que compran antidepresivos son las que viven solas. ¿Afecta, tiene que ver o no? Vemos el informe y luego lo charlamos. Dale. Para muchos vivir solos en la juventud y adultez es símbolo de libertad y felicidad, pero muchos estudios sugieren que el aislamiento social puede alterar funciones como el estrés emocional, que perjudica notablemente la salud. Sentía mucha soledad en este lugar. Me hacía falta amigos, con quien platicar, con quien comer. Las personas que viven solas tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades mentales, así como de sufrir depresión, por lo que se presentan síntomas como falta de autoconfianza, indecisión, irritabilidad, llanto fácil, cansancio y falta de interés por salir o divertirse. Tengo 29 años y vivo solo. Es una etapa en la que uno comienza como a sustentarse en todos los aspectos, ya sea económico, las responsabilidades, los tiempos, facturas que se te vencen, cosas que tenés que pagar, el tema del simple hecho de la comida. Esto tenés que llevar más o menos un control de cada cosa y bueno, si vos te olvidas de algo, recae en vos. Vivir solos es un factor de riesgo para nuestra salud porque influye negativamente la soledad en nuestra vida.
Obviamente queda la pregunta planteada, pero además empezar a diferenciar también el que vive solo por elección o el que vive solo porque definitivamente no le quedó otra, tal vez, y quedó solo ante la vida. Voy a arrancar con la doctora Pressman. Doctora, ¿afecta a la salud el hecho de vivir solo? O, digo, ¿afecta de mala manera? ¿Hace mal a una persona o no? Bueno, todo depende. A mí me parece muy atinado lo que dijo él. Una cosa es elección, otra cosa es impuesta. Y también tiene que ver mucho la edad. Hay un libro, yo le comentaba al licenciado, de una psicoanalista francesa que se llama Las nuevas soledades. Como la soledad ya no es lo que era. Claro. Es decir, está muy a tono con la cultura. Y tampoco es lo mismo ser mujer que ser varón. O sea, en esos casos, digamos, sí se diferencia. Sí, en cuanto a la edad, el estado de salud, si es elección o no, y si es mujer o varón. Por ejemplo, hay muchas más mujeres que viven solas ahora. Sí. Y antes eso era muy mal visto. Tiene que ver con el feminismo, con la autonomía, y también tiene que ver, yo estaba pensando mientras veía, con la supervivencia y la cultura. Antes uno tenía que estar en la tribu, porque había que cazarse, compartía lo que se cazaba entre los animales, la comunidad. La comunidad. Y bueno, y esta cultura, en Occidente sobre todo, con el avance de la tecnología y también un poco el individualismo, por ejemplo, los edificios, son células, monoambiente, eso antes no existía. O sea que es una cuestión cultural que, bueno, uno tiene que irla piloteando y manejando. Esta psicoanalista decía que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a vivir solos, en Occidente. Claro. También la expectativa de vida ha aumentado mucho. Claro, esto puede ser por un lapso de tiempo, por elección, o porque de repente una persona enviudó, se divorció, o se mudó para estudiar en otro lugar, claro, cambió de país. Ahora, recién marcaba que no afecta de igual manera a hombres o a mujeres. ¿A quién afecta más negativamente la soledad? ¿A hombres o a mujeres? ¿O no existe así un parámetro? No, yo no tengo una estadística. A mí me parece que por una cuestión cultural las mujeres se las arreglan mejor solas. Claro. Vos decías un poco decías en backstage, decía, no, que viste que el chico decía la comida, la factura, pensé que las mujeres se organizan mejor. Claro. Sí, puede ser que también culturalmente, por esto de que el hombre era quien salía de la casa a buscar el sustento y la mujer se quedaba, se acostumbra, digo, por una cuestión cultural también, sí, una mujer se acostumbró a vivir toda su vida sola tal vez, ¿no? Más allá de la compañía claro, de la persona o se que iban regresa. a la guerra, estaban los soldados, claro, y la otra cosa también que la longevidad de las mujeres más que la de los varones, o sea, hay más viudas que viudos. Entonces las mujeres se adaptan. Vos ves cualquier... creo que ustedes hicieron un programa muy lindo sobre personas de 90 años. Sí. Y había una mujer que a mí me sorprendió. Ay, soy tan feliz de vivir sola porque yo ahora hago lo que quiero, no tiene que cuidar esposo, hijos, nietos. Pues también es una cuestión, como decía ahí, de libertad. Claro. Y una cosa es, si hubiese venido mi hermano, hubiese hablado que en los viejos la soledad es un factor de riesgo. Claro. Porque efectivamente necesitan la compañía y necesitan la ayuda por las minusvalías a veces propias de la misma edad. Entonces tiene mucho que ver la autonomía. Tiene mucho que ver la autonomía de la persona. Porque para vivir solo vos tenés que hacer todo. Claro. No tenés sí, es valerse por sí mismo en absolutamente claro, todo. Es así. Ahora, licenciado, desde la psicología o desde cómo afecta esto a la persona, ¿se ve más que afecta negativamente el hecho de vivir solo? Digo, yo tiraba la estadística recién del 80% de los antidepresivos fueron comprados por personas que viven solas. Es tal vez algo arbitrario pensarlo y decirlo de esa manera, pero... No, estuve viendo el programa pasado y después intenté ver esas estadísticas. Hay cuestiones culturales, como decía la doctora Juana. A ver, la cultura anglosajona o en Estados Unidos, el uso del psicofármaco es totalmente habitual. O sea, mucho más habitual que nosotros, y eso que nosotros dentro de Latinoamérica somos uno de los países que más psicofármacos consumen. La búsqueda de ese placebo que nos dé la felicidad, en el norte está mucho más impuesto. Claro. El famoso Prozac, con lo que hubo infinidad de propaganda y después contrapropaganda por la cantidad de suicidios supuestamente que provocaba el uso abusivo de ese psicofármaco, llevó a cambios de modelos. Es cierto que las personas que tienen algún padecimiento, nosotros solemos distinguir, o algunas corrientes teóricas distinguen lo que es un trastorno y lo que es el padecimiento. Bien.
Para nosotros, o quienes abrevamos en el psicoanálisis, entendemos que la mirada biologista de trastorno impuesta por los laboratorios siempre dicen que para tal padecimiento hay esta medicación. Nosotros diríamos que no necesariamente se alivia el padecer con una medicación. Dicho esto, podría decirte que quienes viven en soledad impuesta y lo sienten como un malestar, como un padecimiento, obviamente deben consumir algún medicamento si no tienen otra salida psicoterapéutica o de algún grupo social que les permita sobrellevar mejor esto. Y quien elige estar solo, y como decía Juana, es distinto estar solo a determinada edad, donde no solamente existe la despreocupación de arreglarse en convivencia con alguien, no creo que sea visto como algo malo estar solo. Digamos, una persona adulta mayor que está sola porque el resto de sus lazos sociales tiene otras actividades y eso lo lleva como un peso, y sí, hablas de esa persona, de sentir la soledad como algo bastante malo. Claro, como algo Hay negativo. que, me parece, es muy individual. Claro, en esto yo que diferencio el hecho de vivir solo, una persona puede vivir sola y una persona puede estar sola más allá. Digo, más allá de que vos cerraste la puerta de tu casa, te acostaste a dormir y dormís solo, pasa que no estás solo durante el día o durante la vida, o tenés una vida social o una salida o compañeros, sea la edad que sea, digamos. Me parece que también viene por ahí. Más allá de vivir solo es el hecho de, bueno, no estoy en soledad. El celular es un símbolo de que estamos solos. Porque, por ejemplo, el teléfono fijo, le pregunté a un chico, bueno, no dice ni me llames, porque no lo contestamos porque tenemos miedo, no sé qué, o son todos propaganda. El teléfono fijo era para la familia, y ahora se llama celular. Es una célula, una cosa que va conmigo, que nadie más que yo lo leo. Y es un símbolo de nuestra cultura el celular. Sí, también marca de los tiempos que corren, absolutamente. Sí, totalmente. Aparte uno puede estar solo. En la década del 70 había una famosa película francesa, Solos en la multitud. Implicaba esto, uno puede sentir esa sensación de soledad por más que comparta con aún mucha viviendo gente. con mucha gente. Aún viviendo con mucha gente. Claro. ¿Chelo? Pensaba en varias cositas. Digo, acordate lo que decía Bersuit, ¿no? Que la soledad de la noche desespera. Y tiene que ver con esto de la elección o no, o no te quedó otra. Si no te quedó otra estar solo, me parece que ahí empiezan a surgir otros problemas, porque yo creo que el que no elige estar solo es mentira que se acostumbra a estar solo. Siempre tiene la ilusión de estar con alguien. Digamos, estos números tan hablados y tan conocidos en donde hay una tasa de más del 60% de los suicidios son personas solas. Entonces, digo, estos números te marcan que hay muchas personas que no les quedó otra que los estar suicidios solas. en gente grande, no en adolescentes. En gente grande, Los indicadores de suicidio más altos, y él lo sabe mejor que yo, son en adolescentes y en gente grande. Sí. En adolescentes todos viven en su familia, pero se sienten solos. Se han sentido solos por las características de la familia. Ese es un dato interesante. Es muy diferente. ¿Cómo es esto de estar al lado no significa estar acompañado? La chica que se mató en el colegio en La Plata. Sí. Que se suicidó en el colegio en La Plata, vivía con la madre no sabe por qué, ahora hizo unas declaraciones en los últimos días que dan algunas pistas, porque la habían cambiado de colegio, colegio que ella no quería, pero, y bueno, fíjate. Sí, es un rasgo de soledad absoluto, una persona que vivía con alguien, ¿no? Una persona. Pero por eso te digo, ¿cómo esto de no necesariamente estar solo y dormir solo entre cuatro paredes implica como la única situación de estar solo? Podés estar en una comunidad y sentirse solo. Para crear hay que estar solo, para pintar, para escribir, para pensar. La soledad, para leer. Sí. O sea, que es otro problema. La sociedad de la inmediatez implica que la calidad de la producción sea muy inferior. Si uno quiere hacer algo bueno, tiene que estar solo para producirlo, claro, para escribir un libro. Yo creo que la soledad en realidad te fortalece, porque, digamos, si vos te pones a pensar todo lo que es el ciclo de vida del ser humano, nacés solo, morís solo. Y a lo largo de tu vida van pasando diferentes personas que van haciendo tu mundo mejor y más bonito, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es el sentirse solo o acompañado. Pero depende de la etapa que estás viviendo también, es como te sentís solo
o te sentís acompañado, o sea, y no tiene nada que ver con vivir solo. Para mí, vivir sola es una cosa maravillosa. O sea, soy tan responsable como irresponsable muchas veces. Muchas veces me olvido un montón de cosas. Si quiero almorzar, almuerzo. Si quiero cenar, ceno. Si quiero salir, salgo. O no. O sea, entonces muchas veces te convertís en personas irresponsables en algunas cosas, irresponsables porque tenés como más carga sobre tus espaldas para no tener que diferenciarte o para no tener que alejarte tanto con todo el entorno. Así es, vamos a hacer el primer corte de la noche. Ustedes pueden ir votando en Twitter, @canal 10 CBA, la encuesta de la producción. ¿Vivir solo afecta a la salud? ¿Qué crees? ¿Que lo afecta? ¿Crees que no lo afecta? O si lo afecta para bien o lo afecta para mal también. Esa sería como darle la vuelta en cuanto a la respuesta. @canal 10 CBA, esa es nuestra cuenta de Twitter. Pueden empezar a responder ahí. En el próximo bloque. El momento, el 35 dice que sí, que afecta a la salud, y el 65 considera que no afecta a la salud el hecho de vivir solo. Así a esta hora se está expresando nuestro público. Corte, cuando volvemos seguimos con más.